amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿verdad que muy bien? Esperamos que muy bien. Hoy vamos a ver nuestro devocional número 25 ya. ¿Qué les parece si oramos y empezamos con todo? Ok, me parece bien. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, en estos momentos y tomes el control, Señor, de cada palabra que se va a hablar, Señor. Te pedimos tu presencia, Señor, que vengas en nuestra ayuda y que nos des dirección, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Bueno, hoy vamos a leer, seguimos leyendo en el capítulo 8. Vamos a leer este día, vamos a leer del versículo 4 al versículo 15. Acuérdense que en el devocional de ayer agarramos poquito del 8 al 3. Por eso hoy es del 4 en adelante, del 4 al 15. Sí, ya vimos 1, 2, 3, ahora es del 4 al 15. Así es. Dice la Escritura: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice el verso 9: sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, no entiendan, perdón. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Es interesante eso. Dice el verso 13, sigue diciendo: y aquellos sobre la roca son los que cuando oyeron reciben la palabra con gozo, pero después no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Hasta ahí llega nuestra lectura de este día. Vamos a ver algunas cosas interesantes aquí. Empieza la escritura de este día diciendo que ya les seguía una gran multitud de varias ciudades, ya no solamente era un solo pueblo, sino ya era de varias ciudades, de varias aldeas, lo cual quiere decir que ya era ya la multitud era una gran así es. O sea, ya eran bastantes, ya eran muchos. Y algo aquí que sí podemos hacer énfasis en ello, que al ser una gran multitud, a Jesús no le interesaba tener muchos seguidores. Él buscaba, como dice aquí el versículo 8, que termina diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, él buscaba no una multitud, no mucha gente que le siguiera, sino a la gente que buscara o que pudiera oír. Así que le interesara oír. Que le interesara oír. Y la gente, esta parábola va dirigida más bien a dos
dos tipos de gente. Número uno, a la multitud, a todo el mundo, ¿sí? a lo general, ¿sí? Que es la parábola. Luego, la segunda parte va dirigida a los discípulos, ya no a todo el mundo, sino nada más a los discípulos. Y aquí les aclara algo muy interesante en el versículo 10. Dice, y Él les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A ustedes, o sea, a ellos se les concedió, ¿sí? Y a ellos toma el tiempo Jesús, toma el tiempo para enseñarles, ¿sí? De que sería bueno recordar aquí que a los discípulos los está enseñando, los está preparando, se está vaciando de todo lo que hay en Él, se está vaciando sobre ellos, y por eso toma tiempo para explicarles la parábola. Y ya la parábola habla de tres tipos de corazones o de personas donde cae la semilla, que en este caso es la palabra de Dios, ¿sí? Y la primera de ellas es que cae en un camino, dice, y es pisoteada y todo lo demás, y vienen las aves y se la llevan. Entonces, así es en la palabra de Dios, en los corazones que no tienen, dice aquí, en aquellos a lo largo del camino, son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. O sea que de momento creyeron, sí, pero luego el diablo vino y se robó esa palabra. Así viene y se las quita para que no se y salven. Ya hagan de cuenta que nunca oyeron nada, ¿sí? Quedan igual, ¿sí? Y aquellos con los que cayeron sobre la roca son los que sí muy, muy alegres y todo, y reciben la palabra, pero como no tiene profundidad, ¿sí? Se seca. O sea, no tienen profundidad, no hay tiempo de oración, no hay tiempo de palabra, no hay escritura, no hay nada que fundamente su vida espiritual, y su vida espiritual se va decayendo. No profundizan en la palabra, o sea, no tiene, por eso no tiene raíz, dice así ahí, es. ¿verdad? No tiene raíz. Está muy superficial, está muy en la superficie, entonces se seca. Sí, es como la gente que solamente va a la iglesia y escucha, y todo su alimento, su alimento espiritual es lo que escucha un domingo, pero durante la semana ya no tiene ningún contacto. Ese es el que corre el riesgo. Eso no profundizar. Eso es no profundiza. Dice, y luego sigue diciendo la escritura, dice, y la semilla cayó entre los espinos. Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados. Los que oyen, sí, los que oyen y continúan su camino. O sea, los que oyen y siguen viviendo igual. Siguen viviendo igual, exacto. Vienen las preocupaciones, vienen los problemas, vienen las dificultades, porque dificultades y problemas siempre va a haber. Nunca, jamás nos vamos a deshacer de ellas. O sea, no van a desaparecer. Entonces, y vienen y se vuelve a hacer la misma con la palabra, ¿sí? Y su fruto no prospera, ¿sí? No prospera. Y luego viene la otra parte que cae en tierra buena. Aquí dice la escritura, se lo quiero repetirlo, dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, ¿sí? Y la retienen y dan fruto, ¿sí? Con su perseverancia. O sea, es con las personas, es con la gente, las personas, los corazones, vamos a decir, los corazones que toman la palabra, meditan en ella, ¿sí? Y la hacen parte de su vida, ¿sí? Y la hacen parte de su vida, y eso es lo que da fruto. Son los discípulos, esos son los discípulos de Jesús. ¿Nos puedes agregar algo tú, amor? Sí, cuando estabas comentando tú ahorita que Jesús busca gente que oiga. Oh, sí. O sea, entre todas las multitudes no le interesan las multitudes, le interesa gente que oiga. Sí. Y me llama la atención porque cuando estábamos leyendo arriba, pues les da la parábola y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y los discípulos tampoco oyeron, o sea, ellos oyeron superficialmente la parábola, pero cuando ya se retiran de ahí, sí, hay una diferencia. La multitud se queda con lo que escuchó nada más. Ya oyeron y listo. Ajá, o sea,
oyeron lo del sembrador, oyeron eso, pero ya se retiraron. Ujú. Y los discípulos, cuando se van con Jesús, no entendieron tampoco, no tenían oído para oír, digamos, pero preguntaron. No, así, y en la pregunta se les destapa el oído porque entienden. Esa es una gran diferencia, que ellos preguntan y Jesús les relata. Sí, es cierto. Jesús les relata Interesante. lo que les, o sea, lo que significaba la parábola. Se las explica y les enseña. Ajá. Los tipos de tierra representan los corazones. Ajá. La naturaleza de la tierra determina la cantidad de fruto que se produce. Unos no captan nada. Otros se emocionan. Dice, pero cualquier dificultad los desanima. Ujú. Otros se enredan con este mundo y sus afanes y ambiciones y los asfixian. Pero hay otros, dice, los que retienen la palabra y perseveran, ellos dan mucho fruto. Mucho fruto, yo creo que son los que espera el Señor. Y hemos visto a lo largo de porque nosotros pues ya recorrimos un buen tiempo en el Señor. Que hemos conocido personas que llegan a las iglesias, llegan a conocer el Evangelio, pero después de un poquito de tiempo ya no van y nos los encontramos y preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas? Y es gente que ni siquiera sabe qué le pasó. Ni siquiera, sí, es cierto. No, pues nomás, no, pues ya no voy, pero les pasó algo. No. Nomás dejan de ir. Nomás, o sea, dejan de buscar. Pueden ser las personas que oyeron y el diablo vino y les robó la palabra y no se salvaron. Al igual que hay gente que vemos que muy emocionada ha recibido el Evangelio, pero luego, como dice aquí, los afanes de este mundo y el amor a las riquezas, y pues el no querer dejar los placeres, todo el eso. El trabajo, o sea, que es una bendición y se convierte. Ajá, es una bendición, sí. Pero a veces le damos más importancia al trabajo que a las cosas de Dios, ¿verdad? Y así pues vamos viendo que como la parábola, pues hay diferentes tipos de personas de cómo la reciben. Así es. Pues queremos mencionarles las preguntas, los 3 puntos para que mediten en ellos. ¿Y se los pueden mencionar? Sí. Dice, de los primeros 3 tipos de tierra, ¿cuál no eres tú? Hay que hacerse un examen, pero así bien real, ¿no? Sí, verdadero. No dice cuál eres tú, dice cuál no eres tú. Así es. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús a gran voz? ¿Qué hacen los que son como la buena tierra? En el primero que dice, de los primeros 3 tipos de tierra, ¿cuál no eres tú? Ay, yo no quiero ser ni la de los espinos, ni la que cayó en el camino, ni no, yo quiero ser la última. Bueno, pero nos vemos mañana. Con el favor de Dios. Dios los bendiga. Bye.